En el segundo video que nos enseñó la teacher, ella nos explicó cómo poner unas oraciones en afirmativo, en negativo o en pregunta, pero con el verbo estando en pasado. Entonces les voy a mostrar aquí unas oraciones, a ver cómo las hice. Entonces, aquí les iba a mostrar las oraciones. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo del primer verbo, pero en la segunda ya empezamos a resolverlas normal. Nos damos cuenta que este es el verbo, únicamente que pues lo que ya había explicado, y es que le ponemos la regla para quedar en pasado normal y se completa la oración. Pero para quedar en negativa le ponemos el did not y ponemos el verbo normal y no ponemos regla. ¿Por qué no ponemos regla? Porque el auxiliar la lleva, o sea, el did. Y para ponerla en pregunta ponemos el did, el sujeto y el verbo y queda la pregunta. Y así sucesivamente con las otras, que aquí el verbo le ponemos la regla, para quedar en afirmativo le ponemos el did not y no le ponemos regla al verbo cuando la vayamos a hacer negativa, y ponemos en la pregunta el did, el sujeto y el verbo. Y aquí les voy a mostrar otras, que pues esta es distinta, ya que por ejemplo sí también es regular, únicamente como que tiene la Y que habíamos dicho que se le ponía una I latina, pero en ese caso no se le puede colocar porque no podemos permitir que queden 3 vocales seguidas. Entonces ponemos la Y normal y se le pone la regla. Igualmente para negativo, que sea el did not y el verbo normal, y para pregunta sería el did, el sujeto y el verbo. Ya en la otra sería nomás para la pregunta el verbo normal y se le agregaría la regla correspondiente. Para negativo se le pondría el did not y para normal el verbo quedaría sin ninguna regla, normal, y para la pregunta se le pondría como siempre el did, el sujeto y el verbo. Y ya finalizando esta, ya el verbo sí tiene una Y al final, pero ahí sí le vamos a quitar la Y y le ponemos una I latina y se le pone la E y la D. Ya quedaría la oración afirmativa, pero para negativa ahí sí se le pondría el did not y se pondría el verbo normal sin ninguna regla, y para pregunta se pondría el did, el sujeto y el verbo, y listo.